Bueno, muy buenos días para todos y la gloria sea para nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente por este medio, pues compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de salvación, el mensaje de la verdad, lo cual Dios está demandando en estos tiempos, que nosotros seamos testigos fieles y verdaderos del Señor, de su palabra, que hablemos la verdad tal y como el Señor desea que sea enseñada, que sea predicada, que sea compartida. Y pues le doy gracias a Dios porque es Dios el que nos ha encomendado y nos ha puesto esta motivación, este llamado, esta necesidad, este deber, este compromiso en nuestro corazón de compartir su palabra, de compartir con aquellos que no han tenido la oportunidad quizás de oír el verdadero mensaje del Evangelio, del reino eterno, el mensaje que cambia, que transforma y que Dios en estos tiempos está apresurando su tiempo, sus propósitos, y vemos que se están acortando los tiempos. Vemos muchas más señales de las cuales el Señor habló, que en estos últimos tiempos habrían muchas señales que sus hijos, el pueblo de Dios, percibirían por el Espíritu, por el entendimiento, de que estamos viviendo esos tiempos finales. Y por eso estamos con esta motivación de compartir acerca de lo que Dios habla en su palabra, y hoy voy a estar concentrado nuevamente en la epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Quiero estar enseñando acerca de lo que habla en su palabra, porque no podemos hablar otras cosas, ¿cierto?, sino lo que realmente Dios quiere que enseñemos, que compartamos, no lo que la gente quiere oír o lo que la gente quiere escuchar de acuerdo a su vida, de acuerdo a cómo viven, sino de acuerdo a lo que Dios está demandando de su iglesia, de su pueblo, que estemos percibidos de los tiempos, de lo que estamos viviendo, del engaño, de la confusión, de la maldad, del pecado, de la falsedad que hay, y de la cual pues nosotros, si no salimos de las garras y de esa sombra y de ese ocultismo y de ese engaño en el cual hemos estado sumergidos, no vamos a poder ver la luz de la gloria de Cristo resplandecer en nuestros corazones. Y este tema acerca de los falsos profetas y falsos maestros es un tema muy importante, porque es algo que en estos últimos tiempos estamos viendo, la proliferación de sectas, de doctrinas, de maestros, de enseñanzas, de teologías, de una cantidad de denominaciones que se van multiplicando cada día. En este momento tenemos más de 40,000 denominaciones, y todas las denominaciones dicen tener la verdad, y todos los maestros, los pastores, los sacerdotes, los obispos, los líderes, todos, cada uno asume tener la verdad. Y Dios nos está llamando a que examinemos todas estas cosas para que realmente tengamos un entendimiento acerca de la verdad única que está escrita en su palabra, porque la suma de su palabra es la verdad. Y es por eso que en este ministerio al cual el Señor nos ha llamado, nosotros no venimos con intenciones como antes. Yo pensaba que cuando un ministerio se abría o se iniciaba, era abrir un lugar, colocar allí un equipo de sonido y algunas sillas y empezar
con algunas personitas aquí, o seguir una línea de enseñanzas que venían de un ministerio, de un pastor, de alguna congregación, para continuar con lo mismo. Ahora entiendo que Dios está llamando, Dios nos está despertando para que en el lugar donde nosotros estemos, empezando desde nuestro hogar, desde nuestro lugar donde estemos con nuestro vecindario, donde Dios nos haya colocado, ahí empieza nuestro testimonio, ahí empieza nuestro deber de enseñar, de ser luz, de ser sal en medio de una sociedad, de una humanidad que está corrompida, que está llena de maldad, llena de pecado, llena de engaño, de error. Y por eso quiero leer en Primera de San Pedro el Segunda de San Pedro, capítulo 2, dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y me llama la atención cómo empieza el apóstol en el capítulo 2, en el versículo 1, a hacer esta introducción acerca de los falsos apóstoles y falsos maestros. Dice su palabra que hubo también falsos profetas, hablando de que en el tiempo antiguo, antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios hablaba por medio de sus profetas, también se levantaron muchos falsos profetas para engañar, para hablar cosas de su propio corazón, profetizando o halagando con palabras lisonjeras a las personas, dando profecías o contando sueños o experiencias que ellos vivían en sus emociones o en la carne. Y la palabra de Dios dice que de aquí, de los profetas antiguos, salió la hipocresía, que está ahora extendida por toda la tierra. Y dice que hubo también falsos profetas como habrá en estos tiempos finales después de nuestro Señor Jesucristo. Dice que habrá falsos maestros desde nuestro Señor Jesucristo en adelante hasta nuestros días. Vemos entonces ese crecimiento de falsos maestros, de falsas enseñanzas, de herejías destructivas, de mucha proliferación de sectas y de divisiones, lo cual trae una confusión hoy para la iglesia y para el pueblo de Dios, y lo cual nos deja como un entendimiento claro de que necesariamente la maldad, el mal, el crecimiento del pecado está a la orden del día. Más hoy, en este tiempo, cuando estamos aquí en los tiempos finales, vemos que se ha aumentado la maldad, se ha aumentado el pecado y desde luego todo lo que es engaño para el ser humano. Y aún el engaño ha permeado dentro de las iglesias llamadas iglesias cristianas, iglesias protestantes, iglesias evangélicas. Aún hasta ahí ha llegado el engaño, ha llegado la confusión, y por eso hoy el Señor nos está llamando para que nos volvamos a su palabra, que es la verdad absoluta. Su palabra es verdad, no miente, no la podemos diluir. Entonces dice aquí, dice en la palabra del Señor, voy a leer en esta,
en esta versión, que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Uno de los propósitos de ellos es introducir encubiertamente, disimuladamente, ocultamente, van introduciendo herejías que destruyen, que confunden a las personas, que confunden el pensamiento. Dice que son herejías destructoras y aún negarán al Señor, porque el propósito de todo esto es negar la verdad, negar al Señor Jesucristo, negar a Dios, que la gente esté distraída en otros temas, en las cosas del mundo, pero menos en Dios. Ese es el propósito de los falsos profetas y falsos maestros de toda la vida que están sobre la tierra. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Esto quiere decir que la palabra de Dios está siendo diluida, está siendo mezclada, mentiras con verdades. Es una mezcla, es una disolución. Eso es lo que dice, que muchos seguirán esas disoluciones, que a veces tienen apariencia de piedad, pero realmente está encubierta la mentira, está encubierto el engaño, la falsedad, para tener cautivas a las almas, para tener cautivo el corazón de las personas que desean conocer la verdad y salir del sistema de engaño y de error, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de estas personas y de no caminar y estar en el secreto de Dios, dice que el camino de la verdad será blasfemado, porque no hay un testimonio de la verdad, no hay un temor reverente al Dios único, al Dios verdadero, y por eso a las personas se les hace fácil hablar o simplemente transmitir enseñanzas que no tienen veracidad, que no tienen base bíblica, que no tienen fundamento, pero que, como dice la palabra, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros, porque son personas que tienen otros propósitos, tienen otra motivación, y es el dinero, y es enriquecerse, y es lucrarse, y es tener comodidad en este mundo. Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y dice la palabra de Dios, tanto en la segunda de Pedro como en Judas, está confirmando, el apóstol Judas está confirmando esta verdad. Y dice Judas, en su único capítulo, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Entonces encontramos aquí que hay una exhortación a contender. Hoy en día muchas cosas de la palabra de Dios se han interpretado, porque sí es cierto, en algunas partes de la palabra de Dios el Señor dice que no contendamos, ¿sí?, por necedades, no contendamos por genealogías, por cosas que no nos llevan a un provecho, ¿sí?, por las necedades que hay en el mundo. Pero el Señor aquí en este caso nos está exhortando a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Siempre el propósito de estas herejías que entran encubiertamente y hombres que entran encubiertamente es ocultarse, ocultar su mentira en unas verdades. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. O sea, quieren vivir una vida de libertinaje, de una total libertad para hacer las cosas de este mundo, y niegan a Dios, el único y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el propósito de ellos, siempre negar el propósito eterno de Dios, de llamar a un pueblo santo, apartado del pecado, apartado de la maldad, para vivir para Dios, para agradar a Dios, y negar a Dios, el único y soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y muchos no alcanzan a entender este versículo, que el Señor mismo, quien trata con su pueblo, quien trata con nosotros, si nosotros no cuidamos esta salvación tan grande, podemos perderla, podemos caer en el lazo del diablo, en el engaño, podemos volver atrás, podemos pecar y blasfemar contra Dios y abandonar el propósito eterno de Dios, porque Dios nos da una libertad a nosotros. No somos como robots diseñados ya, sino que Dios permite que nosotros, por su Espíritu que ha colocado en nosotros, tengamos un entendimiento de qué es lo que es agradable delante de Dios y qué es lo que nos separa de su bendita presencia. Por eso dice: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido. Entonces ya todos nosotros sabemos qué fue lo que sucedió allá en el Éxodo, allá en ese trato que Dios tuvo con su pueblo, que Dios dice: habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto con señales, prodigios, manifestaciones gloriosas, habiéndolo bautizado en la nube y en el mar, con este mismo pueblo que no creyó, Dios estuvo disgustado, y dice: después destruyó a los que no creyeron. Y hay otro ejemplo en el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, hablando ya de una creación primera y superior, antes de la humanidad, antes de Dios crear al hombre, cuando el Dios bendito, el Dios que es creador, pero que también Él es el Dios de los ejércitos celestiales, que tiene millares de ángeles, de arcángeles, de serafines, pero que en esa creación que está a otro nivel, también los ángeles que no guardaron su dignidad. Hubo ángeles que no guardaron el mandamiento de Dios, no hicieron la voluntad perfecta de Dios, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, sabemos, según la palabra de Dios, allá en Génesis 6 nos habla de que aquellos ángeles que Dios los había colocado con un propósito en la creación, en la tierra, dejaron su lugar, dejaron de hacer lo que debían hacer y empezaron a fijar su mirada en las mujeres, en las hijas de los hombres que eran hermosas, y se acercaron y se allegaron a ellas y tuvieron relaciones con ellas. Es lo que dice la palabra de Dios, y esa es la verdad. Y dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, es decir, Sodoma y Gomorra, que cayeron en los pecados de sodomía, de pecados de desviaciones sexuales, de depravaciones que se estaban cometiendo, de inmoralidad sexual y todas estas cosas. Dice que de la misma manera aquellos también, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto para que nosotros
si entendemos y comprendemos la severidad de Dios y hay temor de Dios en nosotros, podemos comprender realmente los justos juicios de Dios, los cuales Dios está permitiendo que en estos tiempos sean anunciados, los veamos, se están acercando más a la humanidad, más a oprimir al pueblo de Dios, más a afligirnos, pero nosotros tenemos un ejemplo de fidelidad. Dice que no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces estamos mirando cómo en estos tiempos finales nosotros hemos perdido realmente el enfoque y el conocimiento de la verdad, de las cosas espirituales. No tenemos temor de Dios, se ha acabado el temor de Dios por causa de no conocer la verdad, porque se nos ha ocultado muchas cosas de la palabra de Dios. Aún los líderes, aquellos que deben enseñar a su pueblo, enseñarnos a nosotros el temor de Dios, enseñarnos cómo fue todo en el principio, entonces nos han desviado del conocimiento de la verdad, con otras doctrinas, con otras enseñanzas, y de esta manera pues nunca vamos a tener una firmeza en la verdad, nunca vamos a tener una firmeza y un temor reverente al Dios bendito de los cielos, creador del cielo y de la tierra, el que creó los mares y las aguas y todas las cosas que hay sobre ella. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Entonces encontramos aquí que según la palabra de Dios hay muchos hombres con apariencia de piedad, pero han seguido el camino de Caín. Y la palabra de Dios dice que Caín era del maligno, porque Caín era un asesino y mató a su hermano. Entonces, de esta misma manera podemos encontrar que hoy, en estos tiempos, hay una generación asesina, una generación perversa, mala, que mata sin compasión, que quiere destruir al ser humano. Y esta es la diferencia a la cual Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? Una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a leer en 1 Juan 3:12. 1 Juan 3:12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Voy a leer desde el 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. Entonces hay una generación que no le interesa la vida de las personas. Hay una generación en este tiempo que se hacen pasar por hijos de Dios simuladamente, ¿sí? Tienen una apariencia de piedad, se visten de alguna manera religiosa, pero son de la generación de Caín, de la generación del maligno. Aman la muerte, están armados hasta los dientes, disparan armas letales contra la humanidad, y el pueblo de Dios no entiende esto. Y dice la palabra de Dios: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y otros se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Otros de estos falsos maestros
se han lanzado por el lucro, por la fama, por el poder, por tener posesiones. Y vemos hoy cómo abunda esto en todo el mundo. Vemos muchos llamados apóstoles o profetas que están compitiendo por la mayor mega iglesia en cuanto a estructura se refiere y en cuanto a personas que los siguen, y están compitiendo por la cantidad de millones de pesos o de dólares que tienen allí en sus arcas, y su corazón está puesto en aquellas cosas, en las cosas materiales, en la prosperidad material, en la prosperidad de este mundo. Pero sus resultados podemos verlos nosotros, y yo creo que es tiempo de que nosotros despertemos ya de ese engaño, porque sé que muchos hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos con ellos, todavía están siguiendo o están creyendo en estos hombres que tenían grandes ministerios y que los hemos visto por años sacando a relucir todas su poderío económico que tienen, las mejores mansiones, los mejores yates, aviones y cosas como estas, y se jactan de esas cosas. Pero cuando vemos sus testimonios como hijos de Dios, son testimonios que realmente avergüenzan a nuestra vida como cristianos, porque son personas que han dejado sus hogares, que se han separado, que están causando división ahí entre el llamado pueblo de Dios, y la gente está mirando esto, y hay muchos que aún viendo todas estas cosas que están sucediendo, siguen en su necedad, siguiendo a estas personas, siguiendo a estos líderes falsos y engañosos. Yo quiero decirles que si alguien todavía viendo todas estas cosas, estos divorcios, estas separaciones de estos falsos apóstoles y falsos maestros, falsos profetas, si aún los están siguiendo, es porque todavía usted está en esa misma ceguera. Eres un ciego espiritual que no quiere ver la verdad, no quiere leer ni entender el mensaje bendito que el Señor ha dejado para que todos nosotros sepamos ciertísimamente que en este mundo va a llegar un nivel de gran confusión, de gran error, y las gentes van a estar siguiendo a hombres impíos. La gente va a conformarse con ir a un lugar a congregarse sin saber el testimonio. La gente va a contratar a un gran maestro o algún profeta que venga de otra nación sin haber averiguado su testimonio de vida, cómo vive, cuántas esposas tiene, cómo ha dejado a sus hijos. Es tiempo de despertar, es tiempo de que nosotros volvamos al secreto con Dios, es que nosotros volvamos a examinar la verdad de su palabra y nos apercibamos y corramos por esta salvación, porque no queda tiempo para seguir hablando mentira, para seguir siendo engañados como hemos vivido engañados hasta este tiempo en el cual Dios está permitiendo que todo aquello que estaba oculto sea desenmascarado y salga a la luz, como dijo el Señor. No quedará nada oculto que no salga a la luz, ni nada escondido que no haya de conocerse. Bendito sea Dios por su verdad y por su palabra. Dice la palabra de Dios: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
tenemos aquí un testimonio maravilloso y dice que uno de los primeros profetas, el cual pertenece a la 7ª generación, hubo 7 generaciones después de Adán y hasta Enoc, y fue un santo profeta de Dios que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y este profeta dice: de esto da testimonio y profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Hay algo maravilloso, y es que muchas veces nosotros encontramos, como en este caso, que hay un profeta que se llama Enoc, y que nosotros deberíamos ir a indagar más acerca de ese profeta, porque él nos va a dar y hablar verdades que estaban escondidas para nosotros, porque nos habían enseñado muchas veces que si leíamos ciertos libros, aun cuando están avalados por Dios y por su palabra, como es este santo profeta Enoc, este libro nos va a dar luz de muchas verdades que nos habían escondido, que nos habían ocultado. Esta verdad de conocer y de leer este libro nos va a sacar del engaño de muchas cosas que nosotros queríamos conocer, como en el caso mío, por más de 20 años en las iglesias, y quería conocer muchas cosas y que los líderes y los pastores me enseñaran, pero ninguno me enseñaba. Solamente Dios y su palabra nos puede enseñar la verdad. Y lo triste de todo esto es que no recomendamos leer un libro como un profeta, como fue Enoc, pero sí recomendamos leer libros de esos falsos pseudoprofetas y pseudoapóstoles que escriben libros para hacer mercadería de la fe y para tener engañada a la iglesia y a su pueblo. Pero nosotros, Dios nos está dando luz y entendimiento de su verdad. Dice de la siguiente manera: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos, termina diciendo Judas, estos son murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y esto es digno de repetir, este santo versículo, porque ahí encontramos las características de una persona, de un ministro que se llama ministro, de alguien que es religioso, pero que en su corazón es engañoso. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y quiero dejar hasta ahí, porque en la próxima enseñanza, si Dios me permite, voy a estar continuando con esta línea de las enseñanzas del apóstol Pedro, en la cual el apóstol nos habla de que en los postreros tiempos habrá muchos engañadores, y es el propósito y la razón por la cual hay muchos engañadores, es porque estos engañadores que van a engañar, que van a tener distraída a la gente con filosofía huecas, con sutilezas, con palabras bonitas. Estos engañadores tienen una razón de ser, y es que ellos ignoran voluntariamente que en el principio, es decir, ignoran el principio de la verdad, ignoran el principio de la creación, cómo fue en los días de Noé, cómo fue en los tiempos de Enoc, qué es lo que habla Génesis 1, cómo es la tierra realmente, no como nos la han enseñado, sino como Dios que la creó dice que es.
y está en Génesis capítulo 1, la cosmología de la Tierra. Entonces, quiero darle gracias a Dios porque aunque no soy un ministro de tiempo completo, tengo obligaciones con mi familia y trabajo 5 días y 8 horas diarias todos los días para suplir el sustento de la familia. Pero Dios me ha encomendado también a hablar la verdad y a anunciar sin temor, sin depender de alguien, de ningún hombre, ni con la intención tampoco de agradar a ningún hombre, sino de hacer la voluntad de Dios y vivir para el Señor en este tiempo de vida que nos resta y que nos queda aquí, viendo las señales y viendo todo lo que viene sobre este mundo y sobre la tierra. Bueno, Dios les bendiga.